Muy buenos días. Me complace estar acompañándolas en este primer encuentro de egresados. Con bastante orgullo creo que ustedes están, ¿cierto? Se sentirán haciendo parte pues, del hospital. Y el tema que les vamos a dar a continuación es un tema bastante con ganas de aprender bastante y que abre las puertas para que nos concienticemos específicamente con el manejo seguro de medicamentos. De medicamentos hay muchos temas. Básicamente vamos a hablar de los medicamentos de alto riesgo y todas las prácticas seguras que se han estado entablando en todo el mundo, y que el Hospital Pablo Tobón se acoge también a ellas de la mejor manera, ¿cierto? Cada vez no complicando las cosas, por decirlo así, sino simplificando y asegurando la atención a nuestros pacientes. Entonces iniciamos. Pues básicamente es darles un contexto y recordemos que es un medicamento como tal. Entonces, de acuerdo a los conceptos que hay en la normatividad, un medicamento es un preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos con sustancias auxiliares. ¿Para qué? Para presentarlas o para sacarlas ya al mercado o a una forma farmacéutica. Generalmente concebimos un medicamento, lo que conocemos en el mercado, desde el acetaminofén, el ibuprofeno, o en el día a día la dipirona, un antibiótico, una vancomicina, pero no solamente están estos grupos de medicamentos, sino también hay otros productos que se convierten siendo regulados como medicamentos. Entonces vemos también que hay vitaminas, hay productos nutracéuticos, está toda la parte de nutrición parenteral o productos que son administrados como nutriciones enterales, en fin, listo. Entonces, es importante también que nosotros estamos regulados con el manejo de medicamentos a partir de una normatividad específicamente que regula los servicios farmacéuticos. Entonces, tenemos el decreto 2200, la resolución 1403, que nos dicen el cómo debemos manejar todo el proceso y manejo y uso seguro de los medicamentos, desde que los compramos hasta que damos la disposición final. Además, en el hospital existe y estamos siendo monitoreados por un grupo, un comité, en el cual nos da ayuda a dar políticas, instrucciones, guías, para que nosotros despleguemos con el uso seguro de medicamentos. Entonces está el comité de farmacia y terapéutica, está el comité de compras, claro, porque entonces también es el impacto económico que impacta, valga la redundancia, al hospital, está el comité de infecciones, está el grupo de farmacovigilancia, que a través de ellos tenemos todos los lineamientos para el uso seguro de medicamentos. ¿Qué son los medicamentos de alto riesgo? Se preguntarán. Pues son los medicamentos que tienen mayor riesgo de ocasionar un daño significante en el paciente cuando lo utilizamos erróneamente. Es que el medicamento por sí no es malo, los medicamentos son buenos, por algo están, ¿cierto? Que ayudan a curar, a prevenir o a diagnosticar. Pero cuando nos equivocamos con estos grupos de medicamentos, así sea una vez, así sea que no lo manejemos constantemente, puede llegar a ser fatal para nuestros pacientes. Entonces, por eso son considerados medicamentos de alto riesgo. Aquí lo dice, aunque los errores pueden ser o no comunes con estos medicamentos, las consecuencias son claramente devastadoras para los pacientes. Es importante que tengamos claro, nos podemos equivocar constantemente, voy a decir, con un acetaminofén, pero al paciente probablemente no le ocurre mayor riesgo, pero cuando me equivoco con un medicamento, un anticoagulante, un electrolito, ¿cierto? Puede ser fatal para el paciente. Nosotros como tal nos acogemos como a las prácticas seguras que tiene también la OMS y el Instituto para la Seguridad de los Pacientes, donde a través de experiencias, a través de investigaciones, tienen identificados un grupo de medicamentos el cual ha producido grandes daños a los pacientes y los cuales son prevenibles. Entonces hay un listado que cada año el hospital lo revisamos y de acuerdo a ellos los acogemos para nosotros también adaptarlos como medicamentos de alto riesgo. Importante, ¿cuál es el grupo grande o que no podemos definirlos como los que más impacto han tenido bajo la literatura? Entonces tenemos todo el grupo de insulinas, que más adelante Natalia les va a contar y les va a hablar sobre el tema, soluciones hipertónicas, anticoagulantes, que también Mónica les va a hablar sobre este tema que es bastante importante, están los opiáceos y narcóticos, medicamentos de control, y están todos los electrolitos concentrados. Entonces ese grupo de medicamentos, sin decir que no hay más, son un grupo bastante, es el que más impacto ha tenido en los incidentes y errores prevenibles hacia los pacientes.
Como les dije, nosotros nos referenciamos, ¿cierto? Nosotros en el hospital no quiso decir porque está de moda, porque queremos ser los únicos, sino que porque hay referentes y a nivel del mundial hay bibliografía, ¿cierto? Sobre este tipo de cosas, de incidentes que se han presentado con medicamentos. Reporte de eventos centinelas relacionados con medicamentos. Si lo vemos, los errores de medicamentos entre la atención a los pacientes tienen una alta incidencia en los hospitales, no solamente desde la parte de atención, ¿cierto?, de identificación, sino también todo lo relacionado con medicamentos. Y en las fases del proceso de administración o del uso seguro de medicamentos encontramos uno que es crítico y es el proceso de administración, donde todas ustedes o todos nosotros estamos involucrados. Lo digo nosotros porque no solamente ustedes son las que administran, también tienen que tener pautas para poderlo hacer correctamente. Entonces participa el médico, participa la enfermera, participa el químico farmacéutico. También en Colombia está adherido a la política nacional, donde nos dan pautas también para el manejo seguro de medicamentos, donde nos dan directrices. Entonces cada vez nos vamos acogiendo a esas prácticas seguras y las vamos interiorizando para poder ya desplegarlas y hacerlas vida en el día a día. Identificación de los riesgos. Entonces, ¿qué es un riesgo? Es la posibilidad que suceda algo que tendrá impacto en la calidad y seguridad del paciente. Hay posibilidad de ocurrencias, por eso nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es la posibilidad que ocurra un riesgo? ¿Y cuál sería el impacto que tendría este riesgo? Nos tenemos que preguntar, si yo hago algo que no está, ¿cuál sería la posibilidad que pase? ¿Qué pasaría si yo en vez de elegir el paciente y no identifico el paciente hoy porque tengo mucho afán, que es el paciente correcto? ¿Qué pasaría? ¿Será que no pasa nada? ¿Y qué impacto tendría si en vez de aplicarle un medicamento que no es, ¿cierto? ¿A qué lo llevaría? En los riesgos relacionados con el ciclo de medicamentos, quiero también que reflexionemos sobre todo este proceso y si nos hemos identificado o si en algún momento hemos pensado sobre esto. Hay riesgos desde el almacenamiento inadecuado. Si el medicamento es almacenado y era de nevera, lo puse a temperatura ambiente, ¿qué impacto tendrá? La administración de dosis incorrectas, si no aplico los 6 correctos. La prescripción confusa o ilegible. Como lo decían ahorita Jenny, nosotros también debemos, y la jefe Piedad, tenemos que detenernos si vemos que algo no es claro, que no se puede llevar las órdenes médicas a interpretar porque yo creo o considero. No, yo me detengo, le digo a la jefe, le digo al médico, ¿cierto? Siempre va a aplicarles el conocimiento ante todo. Los eventos adversos, la preparación inadecuada o incorrecta, la interpretación inadecuada, la solicitud incorrecta, las fallas en la conciliación y la falta de monitoreo. Y aquí van a haber muchas más, pero básicamente tenemos un ciclo en el cual nos puede llevar a riesgos y errores relacionados con medicamentos. Entonces, ¿qué acciones hemos tomado para la gestión y uso de medicamentos? Si vemos acá, vemos todo el proceso o el ciclo del manejo del medicamento. Desde que se compra, hay una recepción, hay un almacenamiento, hay una prescripción, hay una adecuación en la central o en las unidades asistenciales, que ahorita también se lo dijo Jenny, hay una dispensación y distribución, hay una administración, una monitorización y finalmente una disposición final, que aunque lo vemos tan sencillo, cada uno tiene un alto impacto en la atención a nuestros pacientes y que saltarnos uno o hacerlo incorrectamente, como se los dije, puede ser devastador para nuestros pacientes. Entonces, con almacenamiento, ¿y qué es el almacenamiento? Pues son actividades que tienen por objetivo el cuidado y conservación de las especificaciones técnicas de los medicamentos y dispositivos médicos. Entiéndase bien también dispositivos, porque si un dispositivo está sucio, está abierto y se rompe todo, también sus sellos de seguridad, podría también tener impacto en nuestros pacientes. También se menciona ahora que el almacenamiento de los medicamentos está realizado hoy, ¿cierto?, hospital, por grupo de medicamentos. Está por los medicamentos si son oncológicos, si son medicamentos nutricionales, si los medicamentos tienen que conservar la cadena de frío, si los medicamentos como tal son medicamentos de control especial que tienen que estar independientes de los demás y tienen que estar bajo llave. Los medicamentos de alto riesgo que hemos tomado práctica este año y es coger los medicamentos y separarlos. ¿Para qué? Para cuando yo vaya a ese lugar donde dice medicamentos de alto riesgo, voy a tener el cuidado y voy a detenerme, voy a verificar si los medicamentos o el medicamento que voy a sacar para ese paciente es el adecuado. Están los medicamentos del carro de emergencia, los medicamentos refrigerados, y el aire medicinal, que también se convierte y es un medicamento por ley. Si vemos acá, cualquier cosa esta puede ser, ¿cierto?, parecida con la realidad.
Esto pasaba antes en el hospital. Cada una elegíamos una forma de marcar, identificar. Nosotros somos muy juiciosas. Queremos todo por colores, por tamaño, ¿cierto? Por formas, porque así somos en la casa. O las mujeres somos así, muy organizadas. ¿Qué pasa? Siendo tan organizados también podemos llevar a llevar errores o a llevar a confusiones. La marcación inadecuada, un medicamento, yo le digo que esta es la dextrosa y cloruro de sodio para diferenciarlo, entonces lo rayo o simplemente pongo ese tipo de etiquetas. Si los medicamentos son del mismo principio activo, pero diferente concentración, para buscarlo más fácil, opto por tenerlo de esta manera. Incluso medicamentos que son por colores, como les decían, los juntamos en el mismo botiquín. También miren acá, ¿qué se preguntan con esto? ¿Qué diferencia ven en este grupo de medicamentos? ¿Cierto? Pero si a mí el médico me dice ya, es porque es urgente, voy a aplicarlo ya, yo no me tomo la medida. Y estaban junticos. Y lo que les estoy mostrando no es que yo me vamos a organizarlo para presentar lo que pasaría, no. Esto pasó, esto es realidad, ¿cierto? Entonces, mire cómo incurrimos en algo que sé que los errores no lo hacemos porque queremos, sino porque muchas veces, siendo muy inocentes con muchas cosas, podemos llevar en riesgo a los pacientes. Si vemos también hay laboratorios, y los laboratorios farmacéuticos han optado también por diferenciar los medicamentos en su caja con rótulos o colores para diferenciarlos. Y siendo así, seguimos incurriendo en ese tipo de errores, ¿cierto? Miren en este otro también. ¿Ven diferencia? Sí, el nombre. Exacto. Vincristina, vinblastina, siendo este el mismo principio activo, este va en concentraciones, pero este va en nombre, totalmente diferente. Y este grupo, que yo sé que ustedes todas las han dicho, es que todas las que son así se parecen, ¿cierto? Furosemida, ranitidina, dipirona, metoclopramida, pero también tenemos que ver y ser conscientes que también la etiqueta o el rótulo los laboratorios también le están diferenciando, porque muchos de estos medicamentos tienen que estar conservados en este tipo de envase. ¿Por qué? Porque son fotosensibles, un ejemplo de tantos. Entonces, con respecto a eso, se han adoptado también prácticas para identificar, ¿cierto? O alertar con los medicamentos que son parecidos, porque se escuchan, porque se escriben, porque se oyen, ¿cierto? Muy parecidos. Medicamentos LASA, y que, como se los dije anteriormente, son prácticas que adoptamos por la OMS, por el IMSP. También ¿qué hemos adoptado entonces? Cada año el hospital revisa a través del Comité de Farmacia y Terapéutica si hemos tenido incidentes, que ha salido como nuevo en el mundo, y hacemos un listado para saber qué medicamentos, por ejemplo, en 2013 van a ser considerados de alto riesgo. ¿Qué hacemos con eso? Empezamos una marcación, no solamente el medicamento, sino en el lugar donde están almacenados. Hay opciones donde a través del comité de compras también se dice, venga, hablemos con el proveedor, qué posibilidades hay de cambiarlo. Muchas veces son único proveedor, único medicamento, entonces ¿qué nos toca? Tener las opciones de marcarlo, ¿cierto? Y también, a través también, los laboratorios han tenido también esas estrategias de ir buscando una buena práctica, de identificarlos para evitar que nosotros, personal de la salud, nos equivoquemos. Tengo un ejemplo, atropina, adrenalina, este año tuvimos esto al principio, estas dos presentaciones exactamente igual, pues la diferencia era también en la letra y se tuvo que tener un cambio. Y a pesar de eso, que son adrenalina, atropina, ¿cierto? Atropina, perdón, y adrenalina, hemos tenido incidentes y a pesar de cambios. Entonces el llamado es, no nos podemos tampoco quedar con la marcación y porque ya está marcado, porque yo, servicios farmacéuticos, en este ejemplo, me puedo equivocar, lo marqué el que no era, entonces yo me confié que era, no. Siempre aplicando todos los 6 correctos, siempre aplicando doble verificación. No desconfío de mi compañero, pero siempre tengo que estar segura que yo soy consciente que estoy aplicando, administrando, ¿cierto? O preparando un medicamento. El medicamento correcto. Entonces también están los lugares de almacenamiento. Si vamos a las unidades asistenciales, están identificados siempre con el nombre completo del medicamento, con el principio activo o en denominación común internacional, ¿sí? Y también separándolos de los demás medicamentos. Aquí vemos un ejemplo, aquí dice, pues no lo alcanzan a ver, pero dice medicamentos de alto riesgo, y aquí está todo el grupo. Además de la diferenciación en la escritura, no solamente en la historia clínica, sino también en los lugares de almacenamiento. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que llame la atención, para que cuando el médico también ordene, le llame la atención, para cuando usted lo tenga, le llame la atención. Entonces, son prácticas que se adoptan y no es que sistemas de información o tecnologías de la información se equivocaron, dijeron, vea, le salió mayúscula, minúscula. En aquella parte donde cambia o donde se diferencia es donde va en negrita. Y adoptamos ¿en qué? ¿Por qué empezó esta minúscula? Porque son prácticas que nos adaptamos a las prácticas internacionales.
Entonces, si ustedes ven vincristina, vinblastina, lo vimos ahora. Azatioprina, acitromicina, hemos tenido casos de incidentes. Y dopamina y dobutamina, aunque físicamente no se parecen, fonéticamente puede sonar igual y también al escribirse. Entonces, ¿qué hemos tenido también nosotros como hospital? Hemos adoptado una identificación con un sticker de este color que ustedes lo ven, que en los viales, ampollas, frascos se identifican. Aquellos que son tabletas, los sólidos orales, son identificados con un celofán rojo, entonces no quiere decir que esos medicamentos sean malos y que me va a dar miedo administrarlos, por el contrario, tengo que tener más responsabilidad y con mayor cuidado vamos a tenerlo, pero no pasan. Los medicamentos, este grupo de medicamentos que son de alto riesgo o que los consideramos como tal, son medicamentos que salvan vidas y si no lo administro adecuadamente, ¿cierto? Y en el momento oportuno puede ser también tener consecuencias. Además también tenemos la diferencia de las tabletas, también con el nombre, miren lo que lo ven acá, ¿cierto? Con el ASA, con el nombre comercial, la forma de administrarlo y a qué grupo de medicamentos pertenece. Además también se tiene una carta de colores para aquellos medicamentos que son adecuados, en cirugía o en donde hagan procedimientos. Entonces, miren qué se tenía antes. Era la instrumentadora o la enfermera o la auxiliar la que preparaba el medicamento y cómo los diferenciábamos, ¿cierto? O se diferenciaban. Yo tenía memoria, empiezo por el fentanilo, midazolam, propofol y yo sé que están en este orden, sin marcar. Pero si yo me descuidé o pasó algo y alguien cambió el orden que estoy administrando, lo identificaba también con este rótulo, con un sticker, ¿cierto? O con micropor o con una cinta, pero realmente no son buenas prácticas. Entonces, ¿qué adoptamos? Unas prácticas que en cualquier parte del mundo también son adaptadas, la identificación de este grupo de medicamentos. Entonces, está el grupo de medicamento y simplemente lo que hace la persona que lo está preparando es colocar en qué concentración, ¿cierto?, quedó el medicamento. Y ya sabe, sea ella, el médico, instrumentador o enfermera, va a poder saber qué está administrando. Aquí lo vemos. Y también no solamente lo estamos teniendo en este punto, sino también en las vías de administración del medicamento, porque también cuando vemos pacientes que tienen muchas vías, no sabemos si está pasando la heparina, el midazolam, el fentanilo. Entonces es ahí también donde se identifican los medicamentos. También que tenemos desde la central, donde adecuamos un grupo de medicamentos, también la identificación. Si hemos preparado en unidosis las morfinas, las cuales van con en jeringa y con esta tapita violeta, que significa que es un color de medicamentos de color franja violeta, así está establecido. Si ustedes ponen cuidado y ven un empaque, un medicamento de control, van a ver que en algún lugar tienen una franja violeta, que quiere decir que es un medicamento de control. Además también este grupo, una etiqueta verde desde que sale desde la central adecuado un medicamento, es un medicamento, un electrolito. Pero el electrolito no solamente es el potasio, hay magnesio, fosfato, ¿cierto? Entonces es importante que con esto, cuando tengamos en nuestras manos, estamos administrando o estamos preparando un medicamento de este grupo y del cual tenemos que tener mayor cuidado cuando estamos revisando. El paciente tiene cloruro de potasio, tiene magnesio, ¿qué tiene acá el paciente? Entonces tengamos bastante cuidado con esto. Las insulinas también van identificadas con el rótulo como lo contamos ahora. Todo este rótulo naranja, siempre van a ver que cuando un paciente le esté pasando ese medicamento, es un medicamento oncológico o los citostáticos o el tratamiento por quimioterapia. Qué importante, tienen que tener cuidado con que si ven o identifican que hay un riesgo de derrame, si ven que está pasando algo con el paciente, no vayan a manipularlo sin tener guantes, mucho cuidado, porque esos medicamentos se tienen que manipular con mucho cuidado. Las heparinas y en los electrolitos que también van identificados. Vuelvo y resalto, mire que los laboratorios tienen identificados también por rótulos, por colores sus medicamentos. Nosotros adicional estamos poniendo otro rótulo, es decir, tiene doble barrera. Al tener doble barrera es donde nosotros menos nos tenemos que equivocar. Prescripción. Entonces, ¿qué es? Es la orden escrita emitida por un médico o un profesional de la salud. Recordemos que no solamente el médico ordena, sino en Colombia también está autorizado, en este caso las nutricionistas, quienes son las que ordenan todo el grupo de nutrición parenteral. Autorizado por la ley para que uno o varios medicamentos especificados en ella sean dispensados. Si van a ver, quiero que comparen esto, el antes y el después, con una prescripción de un electrolito concentrado. Vamos a leer. Dice, 100 mililitros de solución salina 0.9%, 10 mililitros de destroza 5%, 10 mililitros de potasio, de cloruro de potasio, 10 mililitros de sulfato de magnesio, continua, duración 24 horas, vía intravenosa.
Adicional dice agregar 10 cc de catrol a cada 500 cc, agregar 10 cc de gluconato de magnesio a cada 1000 cc. ¿Se les queda claro eso? 200 mililitros de solución salina al punto 9, 10 mililitros de potasio, continua, duración 24 horas, vía intravenosa, agregar 10 cc de catrol a 500 cc, a cada 500 cc, ¿cierto? Antes nosotros, ¿cierto? No cometemos algo que... Nosotros decimos que cuando el médico dice eso es porque así es, y él es el único que tiene la razón en este caso. Tenemos que razonar y sentarnos un poquito y reflexionar. Aquí no hay duplicidad, esto es claro, es que no me es claro, ¿cierto? Entonces, todo esto ha llevado a que los errores de prescripción sean cada vez más altos, que haya una interpretación equivocada y que haya problemas de preparación, ¿cierto? ¿Qué se hizo? ¿Qué se ha hecho? Se ha estandarizado la descripción de medicamento, la preparación, pero para ello hemos tenido que centralizar y evitar que hayan tantas formas de preparar medicamentos. Entonces el grupo médico también se ha adaptado a las prácticas seguras, es decir, ellos han visto que esto es importante y se han podido como organizar, adecuarse a lo que nosotros como central hemos solicitado. Y miren esto, la diferencia. Hoy en la historia clínica hay la forma de elegir electrolitos tanto para adultos como para pediatría. Todos bien organizados y estandarizados, cada uno con su componente, ¿cierto? Y las recomendaciones de prescripción de acuerdo a la osmolaridad y la forma de administrar. Si vemos esto, el médico, ¿qué ventajas tiene esto? Que es una dosis única, no se puede modificar y que está adecuada de acuerdo a las condiciones del paciente. Eso evita que yo malinterprete. Simplemente el médico la ordenó, servicio farmacéutico la envía y simplemente yo verifico si es el paciente, aplico todos los 6 correctos, pero no aplico ningún tipo de modificación o adiciono algo a la mezcla, ya está lista. Entonces, si nos vemos al anterior, uno que diría, ¿cuántas cosas, cierto, se podrían estar presentando o se presentaron con respecto a esto? La ventaja que vuelvo y se les mostramos es que no permite la modificación de la dosis. ¿Y qué estamos haciendo? Pues tratamos de decirle, doctor, en este caso hay que retroalimentarlo como tal y sin eso va a llegar el momento en que el servicio farmacéutico dice no más, no dispenso más porque puede ser inseguro. Entonces, acciones que hemos tenido es registrar en la historia clínica el listado de medicamentos que recibe el paciente de forma ambulatoria, si estamos trabajando entonces también con todo el proceso de conciliación de medicamentos, el no uso de abreviaturas para la parte de prescripción, revisión de medicamentos prescritos donde se contemple duplicidad terapéutica, también se hace un trabajo grande donde ustedes también participan, si hay 2 medicamentos a la misma hora, con la misma concentración, no sería lógico administrar 2 medicamentos, órdenes confusas, horarios de administración. Cuando se presenta una prescripción farmacológica ilegible, como la vimos anteriormente, o confusa, entonces deberíamos de detenernos y preguntarnos, ¿es necesario y es seguro administrar ese medicamento? Detenernos y volver a verificar con la enfermera o con el médico tratante. Y siempre registrar y actualizar toda la información de administración de medicamentos de forma clara y correcta. Dispensación y distribución, gracias. Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente e información sobre su uso seguro. Entonces, errores más frecuentes, porque nosotros también entregamos medicamentos, yo también en servicios farmacéuticos me puedo equivocar, entrego el medicamento en la presentación incorrecta, entrego errores, los errores se pueden presentar por la similitud, por los medicamentos LASA, por la misma confusión entre las presentaciones y falta de información del medicamento. Entonces, mire que si todos están tan junticos, en este caso en el servicio farmacéutico, puedo llevar a que yo me equivoque dispensando los medicamentos. ¿Qué diferencia ven en estos 2 medicamentos? Los 2 medicamentos son del mismo proveedor, son exactamente iguales, la diferencia es en el nombre, y con ellos también tuvimos entonces, como se los mostré, ese es el empaque secundario en el cual identificamos también que también hay más riesgo. Acciones seguras, entonces siempre nosotros vamos a verificar la orden versus el medicamento entregado, verificación del paciente correcto, revisar e identificar los medicamentos con el nombre, aquellos que tienen mayor riesgo de presentarme confusión. Acciones seguras en el almacenamiento, pues no ponerlos simultáneamente los que se parecen continuos, sino que los vamos a separar. Doble verificación antes de la dispensación, y hoy que estamos trabajando es con la entrega personalizada. Yo le estoy entregando diazepam, pues la persona me está recibiendo diazepam y no otro medicamento, no un lorazepam, ¿cierto? Adecuación es la preparación de un producto farmacéutico para atender una prescripción médica de un paciente individual que requiere de algún tipo de intervención técnica de variada complejidad, la cual se clasifica como estéril y no estéril. Entonces hay productos no estériles como las suspensiones, las tabletas, ¿cierto? Los jarabes, y los estériles todos que van por vía parenteral.
Medicamentos de alto riesgo grandes, en grandes grupos también que tenemos, entonces están los oncológicos, como se los decía, todas las nutriciones parenterales son medicamentos de alto riesgo, todas las mezclas de analgesia y pseudoanalgesia, todas aquellas que contienen fentanilo, midazolam, hidromorfona, morfina, anticoagulantes y todos los electrolitos concentrados, como se los mencioné. En la monitorización hay algo importante que ustedes estén muy pendiente, y es con los efectos esperados del medicamento, porque de acuerdo a eso, si se presenta un evento, una sospecha de reacción, hay que notificarlo por todo el sistema, ¿cierto? Entonces, sea farmacovigilancia o sea por el sistema de gestión de riesgo clínico cuando se trate de incidentes o eventos adversos. ¿Qué pasa si se llegara a presentar un evento de estos? Hay que suspender la administración del medicamento si se presenta una sospecha de reacción adversa al medicamento y se deja registro en la historia clínica. Obviamente hay que informarle al grupo médico, se reporta, se rotula al paciente, que la rotulación, la responsabilidad la tiene el médico, y se educa al paciente y cuidador para evitar que el paciente vuelva a tener sobreexposición a este grupo de eventos. Entonces, prácticas o acciones seguras, también alertar siempre desde la prescripción. Si el paciente es alérgico a un medicamento y está ordenado, yo no lo voy a administrar. Primero verifico con el médico, hay un error, o rotularon mal al paciente o el medicamento no tiene que estar ordenado. Y la otra, siempre identificar al paciente con su manilla para confirmar, ¿cierto?, efectivamente si el paciente es alérgico o no. Ser un hospital seguro no solamente va desde el medio ambiente, el colaborador, sino también lo más importante es por la razón por la que somos, que son nuestros pacientes, es la seguridad de nuestros pacientes por la cual debemos de, ¿cierto?, recomendaciones para finalizar, ¿cierto?, adoptar prácticas seguras para minimizar cada vez el riesgo y disminuir el impacto que traería las consecuencias tan devastadoras que uno ve en el mundo. El cumplimiento siempre a los 6 correctos, desde la doble verificación, y siempre informar a los pacientes, porque también queda de nosotros, pero también hay que empezar a acompañar e involucrar al paciente, también que ellos también aprendan y que también nos aprendan a decir, no, yo no puedo, ese medicamento que me está administrando, ese no es el mío, ese es el que me produce náuseas o el que me da alergia, ¿cierto? Uno dice, vale la pena todo este esfuerzo que hacemos, que me demore un poquito más, que eso está lleno de colores. Sí, estas acciones contribuyen a brindar una mejor calidad de vida y evitar sufrimientos innecesarios al paciente. Entonces sí vale la pena. Les voy a dar por último esta frase que me encontré y que me parece que tenemos que tomar conciencia, y es: el mundo de hoy enfrenta problemas que no pueden ser resueltos pensando de la misma forma en que se pensaba cuando fueron creados. Entonces, mi invitación es que tomemos más conciencia de todo lo que estamos haciendo, y creo que ustedes con esto, cuando uno ve más cosas, ¿cierto?, y las vive, uno toma más fortaleza en esto y más conciencia. Muchas gracias.